concepciones éticas hoy día, el uso de la autonomía y la heteronomía. La muerte también nos atemoriza a ese dejar de ser, a ese mundo desconocido que algunos catalogaban como el ignotum ético, al sufrimiento, al proceso, a la pérdida de identidad, dejo de ser yo, diría un alumno, me arrebatan lo que yo soy y dejaré de ser yo, a ese abandono, a esa vivencia de la soledad, a esa imagen de un Dios justiciero o incluso antaño también a lo que sería pensar en los muertos vivientes. ¿Y si puedo resucitar en vida? Como hay ejemplos que en medicina, en la historia de la medicina se han dado. Vivir y morir de arte supone saber conjugar los tres verbos que configuran toda la existencia humana. Nacemos, venimos al mundo dentro de una clave mistérica porque no sabemos cómo, ni por qué, ni de dónde venimos. Más que es un acto de creación, para nosotros, los creyentes, que Dios infunde el alma y el cuerpo se posibilita con las ingamias de nuestros progenitores. Venimos al mundo, no es una condición que nos viene dada. Vivimos y ahí sí que describimos nuestra existencia de forma narrada, de forma, si queréis, mucho más personal. Y salimos del mundo. Es decir, la salida del mundo es lo que nos preocupa. Entrar al mundo nadie nos pide permiso. Salir del mundo puede ser un acto voluntario. Puede ser un acto motivado por el uso o el ejercicio de nuestra libertad. Y podemos salir de una manera mejor o peor. Vamos con el segundo epígrafe. Y voy a ir un poco de agilibus porque el tema, como digo, es muy complejo y muy amplio. ¿Cómo definimos la muerte? Como la cese de todas las funciones vitales, dentro de una consideración del organismo como un todo. No sabemos qué es la vida y tampoco sabemos a ciencia cierta qué es eso de la muerte. Hay muchas concepciones antropológicas. La primera, quizás la más arcaica, es la pérdida de los fluidos vitales, la sangre, o lo que la medicina griega o galénica llamaba los humores. La segunda concepción sería, quizás más dentro de nuestra competencia, incumbencia, la filosófica religiosa, la separación dual o monista entre alma y cuerpo. El cuerpo se queda, el alma se va o desaparece. La concepción biológica tiene que ver sobre todo con el quantum vital y el desgaste teopérico o la posibilidad de enfermar, dentro de lo que algunos llamaban los jinetes de la muerte. Una concepción psicosocial, dejar de ser, la muerte en vida, o dejar de ser socialmente para los demás. Una concepción mucho más holística o integral, de dejar de ser o sentirse en la historia y en el mundo. Esta es la que manejan algunos teóricos norteamericanos, anglosajones. Y por último, una concepción médica, la concepción clínica, el cese de toda actividad isoeléctrica troncoencefálica. Los criterios de muerte clínica o de muerte humana pues venían prácticamente hasta el siglo XIX determinados por la parada cardiopulmonar, deja el corazón y los pulmones de funcionar. Esto hoy día prácticamente no es un criterio objetivo, porque podemos conectar una máquina a un ventilador mecánico a cualquier persona. El criterio cortical también sería un criterio que ha determinado en muchos casos la muerte de una persona. Hoy día los neurólogos también, casi todos ellos, están en claro desacuerdo. La muerte total, como os digo, tiene que ver con la muerte tanto del tronco como del encéfalo, es decir, la actividad cortical y la actividad neurológica central. Los criterios de muerte clínica pues, fueron determinados por la Universidad de Harvard en el año 68, ratificados por la Universidad de Boston en el 72, y son los criterios que se han estandarizado en casi todos los países. Casi todos los países, cuando abordaron su ley de trasplante de órganos y sus criterios de determinación de muerte clínica cerebral, casi todos se basaron en estos 5 criterios. Vida, muerte y enfermedad. Pues primero hay que considerar que muerte y enfermedad y sufrimiento son realidades ineludibles, difíciles para todo ser humano, forman parte de la finitud de nuestra condición humana. Son hechos que se viven con cierta paradoja. Por una parte, vivimos en esa expresión de Juan Pablo II en la cultura de la muerte, guerra, hambruna, abortos, eutanasia, suicidios, homicidios, y por otra parte es una realidad que a veces también la intentamos alejar, silenciar, ocultar o intentar esquilmar como un tema tabú. Y por otra parte, estos verbos que conjugan la esencia de la persona probablemente ponen todo en cuestión. Son los verbos que realmente interpelan al ser humano. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que envejecer? ¿Y por qué tengo que morir? Esos por qué muchas veces quedan irresolubles. Son porqués abiertos a lo incondicionado. A veces se pueden dar respuestas más o menos certeras y otras veces no cabe más que, como apuntaba Miguel Ángel, más que albergar un claro silencio, una actitud silente.
Y el ser humano, ante la muerte y el morir, pues cabe también interpretarlo en clave de la Laïque, en clave de Heidegger, como un ser patrio, un ser que tiene posibilidad de sufrir, un ser muriente, que desde que nace sabe que la muerte es una sombra que le va a acompañar durante todo su tránsito, y es un ser sobre todo vulnerable, que en cualquier momento puede estar sometido a la infinidad de los cambios de la vida. Vamos con los problemas éticos. Yo diría que en los temas de la salud y la enfermedad nos movemos en encrucijada que nos invitan a una deliberación con cierto tinte de crudeza y a veces con cierto dramatismo. Morir más tarde o temprano da igual, vamos a morir todos. Morir de una manera u otra no lo es. Es una manera buena de morir la que podemos apuntar aquí, y hay maneras claramente fatales, o yo diría inmorales o incluso irracionales o malas de considerar la buena muerte. Hay muchos problemas éticos del final de la vida, no los voy a denunciar todo. Casi todos ellos se dan en la casuística de los comités de ética hospitalarios y sobre todo en los manuales prontuarios, y también problemas éticos que dan todos ellos, como digo, para cursos monográficos. En los másteres de bioética y en los cursos de doctorado, pues cada problema de estos da para bastantes horas de debate, de reflexión y de visiones conjuntas. Casi todos ellos, yo diría que los más punzantes serían los que tienen que ver con la limitación del esfuerzo terapéutico, con las instrucciones previas o las voluntades anticipadas, y también con los temas de futilidad terapéutica, y el tema estrella desde hace unos años en casi todos los congresos de medicina paliativa es la sedación paliativa terminal. Es decir, cómo dirimimos hasta dónde hay que dar sedación paliativa y cuándo hay que comenzar la sedación terminal. Sobre eso también cada vez es un debate bastante álgido y muy polémico. Bien, vamos con el cuarto epígrafe para ir sometiéndonos al dictamen de la autoridad temporal. Yo diría que hablar de la buena muerte supone, en primer lugar, encauzar bien el tema de humanizar la vida y humanizar el morir. Es decir, si pensamos que hay formas inhumanas o indignas o yo diría deshumanizadas de morir, cabe pensar en su contrapartida que habrá formas mejores, que habrá formas buenas, óptimas, de cierta calidad de muerte. Yo creo que habría que invitar a una reflexión sobre cómo cuidar, atender a una persona, sobre todo en ese plano de cercanía, de proximidad, de asistencia integral, asistencia plenamente humana, de calidad y de calidez. En segundo lugar, prolongar la vida, pero no de forma irracional, no de forma absurda, no de forma, si queréis, con el furor terapéutico, con el encarnizamiento terapéutico. Prolongar hasta lo razonable, hasta lo más sensato. Eso es difícil. Y cuidar la muerte siempre. La medicina, como diría un adagio medieval, dice, dentro de sus finalidades o dentro de sus objetos, en definitiva objetivos, habla de que la medicina ante todo tiene que curar. Pero cuando la medicina no puede curar, del cura hay que dejar paso al care. Tiene que cuidar. Y cuando no se puede curar hay que aliviar. Y si no se puede aliviar hay que consolar. La filosofía del care, del cuidado, tiene que ver precisamente con este ámbito de los cuidados y sobre todo también del consuelo y del alivio, del apoyo y del confort. Y morir con dignidad, pues habría que hablar de la dignidad que tiene toda persona per se, una dignidad ontológica, una dignidad ética, una dignidad jurídica, una dignidad teológica también, y de la dignidad de la vida y de la dignidad de la muerte. Que ahí pues hay una literatura vastísima y enorme. Yo meramente me limito a enunciar lo que de aquí pues, pueda salir como reflexiones ulteriores o en el debate que ahora se pueda presentar. Cuando hablamos de la vida o de la muerte buena al final de la vida, podemos hablar de ciertas concepciones pues, muy populares, que entran dentro de nuestro imaginario cultural actual. Entendemos por una buena muerte una muerte indolora, una muerte natural, ajena a cualquier artificialidad, una muerte incluso para los autonomistas, una muerte libremente escogida. Es el tema de la filosofía de la autonomía en el morir, es un tema peliagudo. La mala muerte, pues una muerte de sufrimiento, una muerte involuntaria, casi todas las muertes son involuntarias, quitando a la persona que realmente lo solicita y lo pide, de forma personal o asistencial. De una muerte indeseada, de una muerte a destiempo. Concepciones éticas del bien morir, pues una muerte donde se respete el derecho a vivir y a morir de una persona, o
humanos fundamentales está contemplado el derecho a la vida, pero no está incluido el derecho a la muerte. Se propone que haya una inclusión en el Código de Derechos Humanos Internacionales. Hay un derecho a no sufrir, hay un derecho también a rechazar el encarcelamiento terapéutico e incluso a ser cuidado hasta el final. Una muerte natural pero cuidada, asistida. Consenso que existe en casi todo lo que he leído, aprendido y experimentado. Primero, que la gente gusta morir con cierto calor, lo que hacía el compañero Miguel Ángel, con cierto amor, en una urdimbre afectiva, el calor, la calidez humana. Eso es una buena muerte, dentro de un rango, si queréis, jerárquico. Con una asistencia médica adecuada, pertinente, idónea, con lo que hoy día posibilita la ciencia médica, eliminando el sufrimiento psíquico y el dolor físico, en todo lo posible. Los médicos paliativistas estiman que hasta un 98% de dolores son controlables. Hay un 2% que se escapa. Y a partir de ahí se decide terminar y punto. No hay más que discutir. El derecho a una muerte natural, la eutanasia, que hoy es una terminología que está muy en boga y muy en uso, sin manipulaciones médicas innecesarias, con medios proporcionados, no onerosos, no perjudiciales, aceptando la muerte como parte de la condición humana. Morir como un acto íntimo y personal, sobre esto se está reflexionando mucho. Incluso hay psicólogos, paliativistas y médicos que hablan de que hay que morir y vivir la muerte de forma consciente, vivir el morir con los ojos abiertos hasta el final. Sobre eso también, si queréis, podemos comentar largo entendido. Y en última instancia, dentro de una clave más creyente, morir en paz como digo con Dios. Morir de una manera, yo diría, buena, en sentido genérico. Las claves antropoéticas que yo definiría dentro de este edificio que se puede tambalear en cualquier momento, que la muerte se acepte. La muerte a veces no se acepta, ni se vivencia como tal. Que el contexto sea el idóneo. Casi ninguna persona considera que hay contextos buenos. ¿Dónde es mejor? ¿El hospital? ¿En casa? Que los cuidados sean correctos, que se cuide hasta el final, que no se desatienda a nadie, que no se le deje su libre arbitrio y que se viva con sentido inmanente y con esperanza también trascendente. Que los enfermos y los moribundos y las personas que vayan a morir o que estén a las puertas de la muerte pues reciban la atención adecuada, que también haya cierta sensibilidad hacia los problemas éticos que se pueden presentar, que los profesionales o familiares que les asistan sean competentes, sean responsables. La palabra responsabilidad entra en un sentido muy genuino y que se posibilite morir con dignidad, con respeto en cierto modo a la autonomía de la persona y a su calidad de vida. Los conceptos de autonomía y calidad de vida tienen mucho juego en bioética y son conceptos que pueden incluso moverse en pendientes resbaladizas. Termino con una frase de la Gaudium et Spes, que me gusta mucho, la número 18, que habla de que la vida y la muerte son enigmas, sobre todo la muerte, pero sobre todo que desde la moral católica tenemos la firme convicción y creencia de que nos espera un destino feliz. Eso no nos permite acallar conciencias ni insensibilizarnos de una manera indolente frente al sufrimiento personal y ajeno, pero sí que nos permite caer en la cuenta de que hay una vida más allá y a buen seguro mucho más feliz y plácida que esta. Termino con un deseo y espero no haberme pasado en demasía, que es que todos tengamos algún día una muerte buena desde el punto de vista humano y cristiano. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. A partir de ahora pues nos desearemos una buena muerte, igual que nos deseamos los buenos días, pues oye, que tengas una buena muerte, ¿no? Que mueras bien, que mueras con arte, ¿no? Y ahora podemos morir con arte. La verdad es que han sido, creo que 3 exposiciones. Lo de la brevedad es una metáfora, ya lo sabemos, es una cuestión que no hay manera, es que da igual donde vayas, la brevedad siempre es una metáfora. Y es lo de la concisión de los exámenes. Ser concisos, no, el profesor quiere que metas apoyo. Creo que han sido 3 propuestas distintas, completamente distintas, pero al final hay un hilo común, habéis visto que hay un hilo común complementario entre la exposición de José a partir de esa crítica a la cosmovisión de tenemos un alma que salvar, solo tenemos un cuerpo que mantener, ¿no? La salud por la salvación. Salus en latín significa lo mismo, puede significar salud y salvación. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho solamente hacia la salud corporal. Y entonces aquí
cuerpo, y a partir de ahí ha nacido una crítica, una actitud crítica, que a mí me parece una actitud crítica que podríamos también tratar lo que sería la cuestión de la anorexia y la bulimia, que podrían ser como propuestas críticas ante una sociedad que está basada en el culto al cuerpo. Una persona que se niega a darle ese culto al cuerpo podría ser considerada desde ahí. Luego, esta ética del buen morir o estas consideraciones para una buena muerte, que es una buena vida, es decir, vivir bien y morir bien, que tienen que tener relaciones. Estas son las propuestas, pero imagino que habrá suscitado, en los que estáis aquí presentes, habrá suscitado cuestiones que podríamos empezar a debatir. Si tenéis, aquí hay un micrófono para que tengáis la palabra no la tenemos aquí arrebatada en estos micrófonos, sino que hay un micrófono que Pablo muy amablemente va a ir pasando por aquellos que quieran plantear alguna cuestión a quien sea de la mesa o simplemente aportar una reflexión o incluso una crítica. Aquí Pablo. ¿Alguien se atreve a ser el primero? Aquí, Pablo, aquí el profesor Henares. Primero voy a